Ya coronados campeones de la Liga de Grecia, el AEK afrontaba su penúltimo compromiso liguero con equipo titular. Orbelín Pineda salió desde el inicio al rectángulo verde, mientras que Jorge Sánchez seguía relegado en la banca. En los primeros compases, el conjunto ateniense jugaba con una presión diferente y realizaba su primera transición al ataque con armonía. La jugada moría por la solidez de los centrales, el primer obstáculo que iban a tener que superar si querían llevarse los 3 puntos y hacer todavía más grande la diferencia entre los competidores. Orbelín era el jugador que llevaba las jugadas a los costados con el ritmo necesario para poner alerta a la defensa del PAOK en este arranque, donde su dominio era constante, no infalible, pero con la dinámica de un equipo relajado, que desarrollaba su juego, aplicaba sus conceptos y disfrutaba de los tramos donde tenía el balón. La propuesta del equipo de Salónica era ceder la iniciativa, tapar los espacios con orden, ir encerrando al AEK en una jaula de presión y llevar el juego a los duelos constantes. Precisamente después de una pérdida en la salida, iban a avisar por vez primera en el juego. Esta acción era clave para picarle el orgullo al flamante campeón, que a continuación encontró a Varga entre los centrales para hacer volar al portero. Ambos equipos se revolucionaban y en este ida y vuelta en el que se iba a convertir el partido, se iba a beneficiar el AEK, pues cuando ganaban los duelos, sus jugadores eran más ligeros y técnicos para buscar el pase vertical. Ayudados de sus velocistas y jugadores con mejor pie, íbamos a entrar en una nueva oleada de ataques para los atenienses. El mexicano estaba siendo uno de los jugadores más punzantes en los espacios que descuidaba el PAOK, y aunque no podía competir en los tiros de esquina, terminaba las jugadas. El AEK funcionaba como un reloj suizo, pues todas sus piezas sabían los espacios que atacar cuando la jugada maduraba, dejando mano a mano a sus delanteros con los centrales, donde se volvía un 50-50. Mientras tanto, el juego del PAOK residía más en la fisicalidad y los errores que podían provocar en la salida que desarrollaba el AEK. Había varias jugadas donde el PAOK avanzaba a través de los rebotes o segundas jugadas, plantándose en territorio enemigo no a través de su calidad, sino de su vigor y potencia física, que contrastaba en la toma de televisión con rivales de menor altura. Para la segunda parte estaba claro que el cuadro de Salónica había crecido. Jorge Sánchez había ingresado también para cargar la banda derecha y poder generar más amplitud. El peligro de los visitantes ya no era capaz de tocar la puerta de Pavlenka con la misma claridad, y el mérito lo tenían los elementos más corpulentos del PAOK, que entendieron cómo ensuciar el trámite. Eran directos, sabían dónde colocarse para capturar segundas jugadas y cuando recuperaban no tardaban en desplegarse hacia campo contrario. Con ese vigor físico fueron alejando al AEK de su área y obligándolo a jugar más lejos de donde realmente quería hacer daño. Pineda llegaba en un latigazo de su equipo liberado en la frontal, pero conectaba con el interior de la pierna derecha. Había desaparecido el medio campo, no había orden en su posicionamiento, pues los equipos se hundían para defender o se estiraban para atacar sin demasiadas pausas. El partido entraba en una dinámica de golpes constantes, con transiciones largas, duelos divididos y poco margen para que alguien pudiera ponerle calma. Orbelín no podía marcar diferencia en lo físico, ni tampoco encontraba el espacio necesario para organizar con claridad, por lo que quedaba relegado a un segundo plano. Su participación pasaba más por competir en los rebotes, acompañar los recorridos y en algunos casos meter la pierna fuerte para recuperar algo de equilibrio en un tramo donde el juego se había vuelto demasiado partido. El despliegue físico era importante en el estadio de la tumba y hasta los porteros se querían sentir parte de la locura. En algún punto tenían que calmarse las aguas. Orbelín aparecía delante de la defensa con un parado más reconocible y con este pase partía por la mitad al PAOK, arrancando la jugada que Jovic iba a mandar al fondo de las redes. Un momento de lucidez le bastó al campeón y celebraban con efusividad con su delantero. Esto no estaba acabado ni mucho menos y por su parte, Pineda iba a padecer las mismas acciones que lo fueron borrando del juego. Rigor físico, poco tiempo para pensar y errores varios que activaban los sentidos del PAOK. El AEK quería controlar el juego con la pelota, pero sus rivales solo generaban escenarios de lucha en varias zonas del campo que se volvían potenciales reconversiones para cualquiera de los dos lados.
El guerrerense bloqueaba una opción frente a su área, se quejaba de un golpe en la rodilla y de ese mismo saque iba a caer el tanto del PAOK. La pelota parada resolvía para los de Salónica y, motivados por arrebatarle el segundo puesto al Olympiacos, iban a generar incertidumbre en la zona baja. El partido se fue desinflando hacia su conclusión, y los dos equipos con el símbolo del águila bicéfala firmaban un empate que solo le sirve al AEK para mantener un invicto en liga que tienen desde finales de octubre. Noche de final copera en el Stade Roy Baudouin, y había un equipo que repetía respecto al año pasado. El Anderlecht de Chino Huerta volvía a jugar el último partido, pero esta vez era la Union Saint-Gilloise a quien tenía que superar para hacerse con el título. Era la Unión el conjunto que tenía mejor juego. Comenzaron a usar su pegada en transiciones, exigiendo a Koosmans. Iban a anularles un gol en una jugada ensayada, porque aunque McAllister no remató, participó en la acción durante el forcejeo. No la pasaban nada bien los violetas cuando sus rivales se desplegaban en el ataque. El portero salvaba en dos tiempos y después llegaba este derechazo de Hazard que salió alto. Un tiro libre buscaba el ángulo izquierdo de Koosmans. La segunda parte trajo el humo de las bengalas y una aproximación del Anderlecht. Tristemente, el disparo de Camara fue muy centrado. El Saint-Gilloise generaba volumen ofensivo cerca de la caja del área, con un bloque sólido de los violetas que fue vulnerado con el servicio de Kalaili que McAllister puso en el fondo de las redes. Muy rápido contestaba el Anderlecht. Doble toque en el área siempre es gol y Cvetkovic se hizo cargo de cumplir el dicho. Inmediatamente ingresaba Chino Huerta para disputar el cierre del juego y un potencial tiempo extra. La tirada del Anderlecht era usar esta profundidad que podía brindar el mexicano para pasar del bloque bajo al ataque. A la Unión le entró ese nerviosismo natural de quien había controlado el partido, pero de pronto veía al Anderlecht soltar amarras, adelantar metros y atreverse a ir por ellos. El control de emociones fue clave para un equipo que había hecho los méritos y llevado el peso del partido. Y es que 30 minutos más de juego iban a hacer precisamente lo que necesitaba el Saint-Gilloise: quitarle la presión al reloj e iniciar de nuevo. Huerta había recibido instrucciones en la pausa y se encontraba un panorama donde tenía que bajar hasta la línea de defensores para darle claridad a la salida. La primera oleada de presión la rompían los violetas, pero más adelante los iban a dejar pagando, recuperando y vulnerándolos en los espacios gigantes que había entre líneas. El Anderlecht parecía haberle puesto pausa al caos y por unos minutos logró ordenar sus líneas. El problema fue que al estirarse, Diarra perdió una pelota comprometida y dejó su espalda completamente descubierta. El central alcanzó a llegar al auxilio, pero la jugada siguió viva y Fousseyni no iba a perdonar semejante regalo. El Anderlecht tenía la urgencia de su lado y giraba el campo buscando una rendija. Así fue como Huerta encontró espacio para mandar un servicio al área sin pensarlo demasiado, pero el central ganó el duelo y el equipo quedó partido. La Unión salió con un 2 contra 2 en el fondo. El chino alcanzó a cubrir la zona, pero Sorgan lo dobló, no quiso meter la pierna para evitar el penal y Rodríguez terminó sirviendo el pase a la red. El Anderlecht había perdido la final en cuestión de 10 minutos y el amor propio le regresaba en una lucha encarnizada, poco fructífera en el medio campo. La Unión no desfalleció y le entró a cada pelota con la misma convicción, esa que tienen los equipos grandes cuando hay un título en juego. El Anderlecht fue víctima de varios latigazos de sus rivales para el segundo tiempo extra. La circulación de pelota era viciada. Nadie se atrevía a ponerle hielo al asunto y se daban constantes duelos. Fousseyni y después Sorgen se perdieron el cuarto tanto, y los violetas tomaban esta situación como un regalo, adquiriendo más sapiencia ya cuando tenían el agua en el cuello. Huerta participaba en la construcción de las jugadas y después aparecía en el área. Más tarde se animaba a encarar por primera vez en el juego, saliendo del primero y el segundo e intentando un disparo cuando se quedó sin opciones. Para la próxima fue más solidario y puso un servicio que les quedó atrás a los rematadores. El equipo giraba el campo y caían más centros en los que nunca les dieron la posibilidad de rematar.
El Sanchilloas aguardaba atrás, manejando la ventaja sin el esférico, observando los centros que caían al área y se convertían en más drama en su zona. El juego empezó a cargarse cada vez más por la banda del Chino y de Kanaté, el sector donde el Anderlecht parecía tener más posibilidades de romper por fuera y encontrar un centro con ventaja. Ahí estaba el desborde, la intención de juntar piernas y el último recurso para un equipo que ya no tenía muchas ideas limpias. El cansancio comenzó a pesar en cada arranque y cada pelota que no encontraba al delantero iba golpeando la confianza de todo el grupo. Ya no eran ataques con claridad, sino intentos empujados por la urgencia. Las jugadas se repetían con el mismo destino: centros que no llegaban a zona de remate, despejes largos de la defensa y saques de puerta que enfriaban cualquier intento de reacción. César había puesto múltiples centros que no terminaban por encontrar la frente o el pie de alguno de sus compañeros, y la Unión aumentaba la frustración cuando lograba liberarse de las cadenas para exigir al portero con intentos aislados. El Anderlecht nunca tuvo la calidad para levantar el balón y llenar el área de centros, acabando derrotado por segundo año consecutivo en la final. Chino Huerta, recién salido del túnel más oscuro de su carrera, observaba con la mirada perdida cómo le volvían a arrebatar su primer laurel en Europa. Desde el Sadar, el Osasuna recibía la visita del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone le brindaba otra titularidad a Obed Vargas en un once que no podía considerarse de suplentes. Como volante por izquierda, lo iban a estrenar con una falta los jugadores del Osasuna, mismos que también iban a bloquear con contundencia su primer intento de incursión por ese lado del campo. Era un inicio habitual, en el que ambos equipos se evaluaban, ataques que se quedaban cortos porque ninguno de los dos conjuntos se abría de más. Los locales eran los que apostaban a presionar alto en esta fase del partido. Pero en una de sus primeras incursiones al ataque, Griezmann negociaba un penal para su causa. Ademola Lookman se preparaba tras la confirmación en el VAR y le cambiaba el lado al portero en el último suspiro. Ir un gol arriba no iba a solucionar los problemas que llevaba arrastrando el Atleti en los primeros 20 minutos. De hecho, los volvía más severos, pues sin poder armar una salida limpia, el Osasuna se plantaba cerca de su área, ganaba las segundas jugadas y mandaba servicios al área. Obed realizaba un buen trabajo al apoyar por los costados, a veces precipitándose un poco cuando recuperaba la pelota, pero también era un síntoma normal por la misma intensidad de los de rojo. La prueba clara estaba en Coque, que cometió un error que para su fortuna no tuvo consecuencias. Tenía que despertar el Atleti y Obed tomaba la pelota a banda cambiada, avanzando con una cuadrilla de playeras azules, pero con una velocidad de juego lenta. En los duelos en zona media tenían más posibilidades de agarrar desorganizado a los Osasuna, por lo que una vez tomaban la iniciativa buscaban peinar balones y arriesgarse entre líneas. Aunque el problema seguía siendo el amor propio de un rival que, a pesar de estar cerca de la media tabla, no está salvado del descenso ni mucho menos. Obed no había hecho valer esos cambios de ritmo que hicieron tanto daño contra el Valencia, y tampoco estaba muy preciso en la zona final. Pero entre todo el aparato ofensivo desgastaban al rival. En una escapada del extremo, el Atleti corría contra su portería y Obed interceptaba la diagonal retrasada, pero solo a medias, porque se mantuvo el peligro. Era una nueva oleada de ataques del Osasuna en la que se abrían posibilidades a campo abierto si recuperaban. Pero Vargas no iba a darle pista a Lookman o al Principito. El gol no les daba garantías frente a un conjunto que se crecía con el aliento de su gente y tenían que buscar el ataque. Esto era más fácil en la teoría que en la práctica, por lo que tenían que ayudarse de la calidad en todas sus líneas para realizarlo. Los rompimientos de los velocistas para recorrer 50 metros en sprint los hacían volver a empezar en su campo. Sin embargo, al gestar sus jugadas no terminaban con la misma vertiginosidad de los Osasuna. Musso mantuvo el barco a flote en un momento clave, porque Llorente estaba teniendo cada vez más profundidad por la derecha. Precisamente era el entendimiento por la derecha lo que le puso este dulce a Sørloth, que solo tuvo que darle un pase a la red.
Más desanimados regresaban los ataques rojillos, y las imprecisiones de Vargas daban una lectura clara del juego, pues sin haber sido brillantes, fueron contundentes cuando lo tuvieron que ser. Por vez primera en el partido, Obed ganaba un duelo, y además salía de 2 elementos para descargar con Coque. No obstante, cuando la jugada progresó, se fue estancando. Para este punto del partido estaba haciendo un contención más, dejándole el carril exterior a jugadores con otras cualidades, pero esto no lo privaba de salir a presionar a los elementos que transitaban por ahí cuando los atacaban, aunque también se recargaba cuando tenía espacio para atacar. La doble amarilla a Llorente por esta falta en medio campo iba a darle otro giro importante al partido, y de un momento al otro, el Sadar volvía a creer. Vargas era víctima de la lucha física en el mediocampo, y si bien su pérdida fue resuelta, el respetable en las gradas lo acusaba de fingir una falta que el árbitro le compró. Y es que el fútbol, sobre todo para los dirigidos por el Cholo, también se juega con colmillo cuando no se ven las cosas claras. Aumentaba el trabajo para un incierto cierre de partido donde todos los elementos de la capital tenían que defender el resultado. El drama llegaba a su área a través de servicios, resueltos en su mayoría por jugadores de uniforme azul. Pero tanto fue el cántaro al agua que el violento disparo de Barja encendía el estadio. Vargas usaba el físico para llevarse el balón lo más lejos posible de su área, pero acababa derribado antes de llegar al área, y en un último acto de drama, el Osasuna pedía un penal que se comete al mismo tiempo que una mano en ataque. Partido extenuante de aquellos que le gustan a una institución como el Atleti, que se llevó los 3 puntos a casa, aunque esta liga ya tiene campeón en la Ciudad Condal.